Bienvenidos al curso de diseño de alcantarillado sanitario utilizando el software Civil ADS Pro. En esta ocasión vamos a analizar una red de alcantarillado como un proyecto más apegado a la realidad. Para eso vamos a apoyarnos del archivo ejemplo2.dwg que podrán descargar en el sitio del curso. Y aquí tendremos este pequeño sistema que vamos a utilizar. Ya aquí tenemos también los datos, la densidad de población, la dotación de proyecto, la aportación y tenemos un valor de aportación que vamos a considerar más adelante. Vamos a abrir nuestro archivo entonces en AutoCAD una vez que ya hayamos habilitado Civil ADS Pro. Vamos a encontrar ya la topografía que tenemos como dato de toda esta red. Vamos a proceder a desactivarla para poder hacer el reconocimiento de la red de una manera más simple. Van a encontrar que la red de alcantarillado que tenemos propuesta está precisamente en la capa que se llama líneas red, que servirá como base para reconocer la red de alcantarillado sanitario. Una de las ventajas que tiene Civil ADS Pro radica en poder dar de una vez la escala del proyecto y limitarnos el espacio de trabajo para que podamos distribuirlo de manera adecuada en las hojas de los planos que manejamos de manera estándar. Entonces, si yo utilizo la primera instrucción del menú Civil ADS Pro que dice configurar área de trabajo, me va a aparecer aquí una caja de diálogo en la cual me va a indicar los diferentes tamaños de hoja de la letra A a la D, las dimensiones y obviamente la correspondencia con la norma ISO. Por defecto viene establecida la hoja tamaño D que correspondería al plano de 90 por 60, que yo también puedo modificar incluso con un nuevo tamaño de acuerdo a las necesidades que yo tenga de impresión. Puedo modificar la orientación del papel, horizontal o vertical, y puedo seleccionar la escala de trabajo. Por defecto, las que comúnmente se manejan en los proyectos de alcantarillado, 1.500, 1.1000, 1.2000. Sin embargo, también puedo cambiar a otra escala que yo desee. Voy a utilizar la escala 1.1000 por defecto. Y también tiene la opción de que me avise o no me avise, que aparezcan precisamente los cuadros de diálogo que voy a ir utilizando a lo largo de todo el cálculo de la red de alcantarilla. Yo lo voy a dejar activado y le vamos a dar a aceptar. En ese momento me va a pedir que ubique precisamente el plano, la hoja en donde yo voy a realizar mi plano ejecutivo. Yo voy a centrar, voy a ubicar el dibujo de la red dentro de la hoja del plano. Y ya tengo yo todo este espacio. Yo sé que este es mi espacio de 90 por 60 para poder distribuir todos los elementos que tiene o que voy a requerir en el plano final. A continuación, vamos a hacer todo el reconocimiento de la red para poder realizar el cálculo hidráulico. Vamos a regresar a la opción de alcantarillado sanitario y vamos a utilizar la instrucción reconocer red. Me va a pedir que seleccione las líneas y aquí sí voy a hacer una selección línea por línea para evitar algún error de lectura que genere ahí alguna red o tramos de red que yo no necesito.
que se confundan con el trazado de las calles o los límites del predio. Yo aquí voy a hacer toda la selección de los tramos. Voy a verificar que no me falte ninguno de ellos. Y le vamos a dar Enter. Me va a preguntar si deseo borrar las líneas originales. Le puedo decir en este caso que no, puesto que estaban en una capa de dibujo diferente. Y aquí ya me va a avisar que ha identificado 16 pozos de visita y 15 tuberías. Vamos a darle a aceptar. Y voy a desactivar la capa de líneas red para evitar algún conflicto de lectura. Podemos observar que cada vez que yo voy haciendo un reconocimiento de datos de entidades de dibujo dentro de Civil ADS Pro, se van a ir generando las capas específicas para cada uno de los elementos y que obviamente sea más fácil de identificar en el caso de que yo necesite manejar alguna información o visualizar alguna información. Ya tengo entonces indicadas todas las tuberías y los pozos de visita hasta el punto que está definido como la descarga. El siguiente paso es numerar los pozos. Aquí voy a hacer primero una numeración. Voy a considerar que el primer pozo de visita es el más alejado de la red. Voy a tomar el valor por defecto de 1, le vamos a dar Enter. Y nuevamente ya tengo la numeración automática de mis pozos de visita. Como lo hicimos en el ejemplo inicial para familiarizarnos, podemos ver que la simbología para los pozos de visita y para las tuberías ya se escribe automáticamente en Civil ADS Pro. El siguiente paso sería indicar las rasantes que corresponden a los pozos de visita, o como decíamos anteriormente, las puedo calcular desde Civil ADS Pro. Para poder realizarlo, nosotros nos dimos cuenta cuando abrimos el archivo que tenemos las curvas de nivel del proyecto. Estas curvas se pudieron haber trazado, se tuvieron que haber realizado con alguna triangulación en 3 dimensiones, bajo cualquier programa de topografía. Con esa triangulación que se generó, Civil ADS Pro puede obtener directamente el cálculo de las cotas que corresponden a cada uno de los pozos para facilitar mi trabajo. Entonces yo voy a indicarle donde están las opciones de pozos de visita, calcular rasante. En este momento me aparece una advertencia que va a buscar una capa en 3 dimensiones, una triangulación en 3 dimensiones, y algo que es importante tener en cuenta es que la capa debe estar activa en la pantalla de AutoCAD. Porque pudiera ser que la tenemos ahí guardada, como hace un momento que no aparecía, y si ejecutamos la instrucción, pues obviamente los pozos de visita me van a aparecer en ceros porque no puedo hacer el cálculo. La capa en 3 dimensiones de la triangulación tiene que visualizarse. Le damos a aceptar y me indica que ya se hizo el cálculo. Aquí yo puedo ver entonces que Civil ADS Pro automáticamente interpola todas las triangulaciones y obtiene los valores de las cotas de rasante de cada uno de los pozos. Cuando me encuentro pozos de visita que están fuera de las triangulaciones que teníamos del proyecto, obviamente los datos aparecerán en cero y yo tendré que dar los valores manualmente. Aquí, como una particularidad del proyecto, vamos a suponer que yo tengo un pozo de visita que ya existe, en el cual voy a tener que conectarme.
para dar servicio a esta zona. Y aquí ya tengo habilitados los datos, ya tengo el dato de la plantilla de la tubería y de la cota del terreno que corresponde al pozo de visita que ya existe. Esos datos, este dato de la cota de rasante, la vamos a indicar. Vamos a regresar a donde está en alcantarillado sanitario pozos de visita y aquí utilizaremos la opción indicar rasante. Le vamos a dar a aceptar y me voy a acercar al pozo de visita. Si me cuesta trabajo, puedo utilizar la opción of Snap y pedirle que me busque el centro de la entidad para que no tengamos error en la captura. Le damos Enter y escribiremos la cota 437.80 para la cota de la rasante, que automáticamente aquí ya aparecerá. Puedo verificar si ya no me falta ningún pozo que haya quedado por fuera de la triangulación. Si es el caso, pues entonces podemos desactivar la capa nuevamente de la triangulación. Con esto ya tengo entonces identificados las rasantes del terreno. Con esto hemos acabado esta parte que corresponde a los pozos de visita. Ya los numeramos, ya calculamos e indicamos rasantes. Voy a pasar a los datos de las tuberías. En primer lugar, como decíamos, voy directamente al sentido del flujo, que me dibuje las flechas en función de las rasantes que calculó. Puedo ir observando hacia dónde está indicado el flujo de esta red. Aquí puedo encontrar que por la topografía automáticamente me aparece una flecha que va de la cota más alta a la más baja. Lo voy a corregir directamente en la sección de tuberías. Alcantarillado sanitario, tuberías, y aquí aparecerá la opción de invertir sentido del flujo. Me va a pedir que señale directamente cuál es la tubería que voy a corregir. Civil ADS Pro automáticamente cambia el sentido del flujo y redibuja la simbología del pozo de visita precisamente también para corregir el sentido del flujo directamente en nuestro plano. Para salir, damos Enter y hemos terminado ya esta parte. Ya tenemos todos los sentidos del flujo indicados. La siguiente labor será indicar los tramos de cabeza de atarjea, donde va a empezar la aportación de aguas residuales. Vamos a señalar los pozos de inicio, que serían los tramos 1 a 3, el tramo 2 a 4, el tramo 5 a 6 y el tramo de 7 a 11. Y con esto ya tengo dibujados los símbolos para cabeza de atarjea. No olvidemos ir guardando nuestro trabajo para evitar que lo que hemos ido almacenando de información se pierda en un caso dado. Voy a salir de la rutina con Enter y a continuación tendremos que hacer el cálculo hidráulico. Yo con esta información, si yo tuviera ya el dato del número total de lotes y la densidad de población, automáticamente puedo hacer precisamente el cálculo considerando que la población estuviera proporcional a la red de las tuberías. Sin embargo, cuando tengo este tipo de casos en los cuales ya está bien identificada la siembra de los lotes, pues entonces podemos utilizar dentro de la opción de tuberías aquella que indica unidades drenadas. Unidades drenadas es precisamente el número de descargas domiciliarias que se han identificado para cada tramo. Entonces vamos a asignarlas
de acuerdo a los datos que aparecen en nuestro plano. Voy a seleccionar, me va a pedir que seleccione el tramo. Le voy a dar esta selección de este tramo y me va a preguntar cuántas unidades o cuántas descargas tengo. Pues aquí tenemos, de acuerdo a los datos ya capturados, tengo 6 unidades de descarga y me aparece una simbología que me va a ayudar a identificar cuáles son precisamente los tramos que tienen estas características. Voy a repetir la función. Hay que recordar que en AutoCAD, si vuelvo a dar Enter, se repite la última instrucción que quedó guardada o que se ejecutó en ese momento. Voy a seleccionar este tramo. Tengo 2 unidades. No me hizo el cambio, ahí está. Seleccionamos las 2 unidades y ya aparecen aquí. 2 unidades y aquí vamos a alimentar. Vuelvo a dar para repetir la instrucción. Aquí nuevamente. Una vez que seleccione el tramo y aparezca en guiones, tengo que dar Enter para ingresar el valor de las unidades drenadas. Aquí tendremos 6. Subiremos a los siguientes tramos. Donde tenemos 14 unidades. Y solamente tenemos 4. En este tramo, que va de los pozos 6, 10 a 13, hay 30 lotes y el pozo está ubicado precisamente para tener 15 de aportación en cada tramo. Entonces vamos a darle Enter. Vamos a alimentar los 15 lotes cada tramo. Para que aparezca el total de 30. Y el último tramo, de 7 a 11, donde tendremos 17 unidades drenadas. Y con esto ya tengo mis valores directamente de cálculo. Si en algún momento tuviéramos más dibujo o que pudiéramos pensar que se nos amontona mucho la información, la capa la puedo desactivar directamente desde el gestor de capas. Aquí donde está unidades drenadas, la puedo desactivar, aunque sea la capa activa, ya no aparecen. O bien, dentro de la opción de tuberías, donde están unidades drenadas, tenemos también para mostrar o también ocultar esa simbología que corresponde a las unidades drenadas. Con esto ya tengo entonces mi cálculo, perdón, el ingreso de los datos mínimos para el cálculo hidráulico y puedo proceder a generar la tabla de cálculo. Otra opción que pudiéramos tener antes de avanzar es asignar también, si es deseable, si tenemos los datos, los nombres de las calles en cada uno de los tramos para que podamos identificarlos, sobre todo cuando tenemos redes más grandes. En la opción asignar nombre de calle y precisamente en la opción asignar, podemos seleccionar cada tramo de tubería y ponerle los nombres que, por ejemplo, aquí aparecen. Aquí voy a seleccionar este tramo, que está identificado como la calle Olmo. Y me vuelve a aparecer en Civil ADS Pro la simbología que indica el nombre de la calle. Esta calle, puedo ir haciéndolo una por una para poder indicarlas.
Aquí puedo seleccionar las 3 secciones de tubería para no hacerlo uno por uno y que a las 3 les ponga el mismo valor. Lo mismo puede pasar en el siguiente tramo. Y aquí ya tendríamos indicados los valores de las calles, por ejemplo, que pudiéramos considerar. Incluso me puedes la misma estructura de Civil ADC Pro para indicar la línea que corresponda al colector principal, si fuera necesario, para que podamos identificarlo. Podemos poner el nombre. Y ahí me va a aparecer. Esto me puede servir como referencia más adelante para la tabla de cálculo hidráulico. De igual manera, y como en este momento se ve ya muy lleno el dibujo de elementos, puedo venir a la opción dentro de asignar calle de ocultar y me desactiva esa capa. Con estos datos puedo entonces ejecutar el cálculo hidráulico. Voy a tomar la opción de generar tabla de cálculo ahora. Me va a encontrar nuevamente cuáles son los pozos que no tienen numeración, cuáles pudieran aparecer en un caso con valores ceros, la longitud de la red, el número de descargas que se encuentran, cuántas cabezas de atajea y si tuviéramos algún error. Vamos a darle continuar. Vamos a llenar nuestros datos del proyecto. Vamos a llamarlo ejemplo 2. Con los datos que nosotros requiramos. Vamos a ponerle otra vez ahora 20 de mayo. En esta ocasión vamos a seleccionar esta opción que dice gastos por unidades drenadas porque es el dato que precisamente tenemos para que solo se active la sección que le corresponde. La velocidad mínima de cálculo, aquí la voy a corregir a 0.3. Voy a modificar en esta ocasión el coeficiente de Manning, por ejemplo, a 0.12 para que podamos hacer algunas variantes con respecto al ejemplo anterior, con gasto mínimo de 1.5. En los datos vamos a tomar los mismos que tenemos en la presentación, 5 habitantes por lote con una dotación de 200 litros habitante día y un coeficiente de aportación de 80%. El coeficiente de seguridad de 1.5 y le vamos a dar aceptar. Esperaremos nuestro cálculo. Podemos ver que en el plano ya automáticamente me aparecieron todos los valores que corresponden al análisis de la red de alcantarillado con todas sus características. Vamos a apagar la capa de las unidades drenadas, que no se nos cargue mucho el dibujo. Y podemos revisar nuevamente que en la tabla de cálculo hidráulico geométrico, aquí me aparecerá precisamente los tramos que correspondan a la red, la identificación. Decíamos, bueno, aquí ya puedo ir mostrando los nombres de calles y el colector principal, cuál sería el tramo que corresponde. Aquí tenemos ahora el campo donde están las unidades drenadas o las descargas por tramo y cómo las va acumulando para calcular la población de proyecto para cada tramo y obtener así los gastos de diseño.
encontraremos nuevamente nuestros valores de cálculo de diámetros, valores de pendiente y el cálculo hidráulico propiamente dicho. Las condiciones del coeficiente de rugosidad, los diámetros de cálculo con sus pendientes de plantilla, características de la tubería tubo lleno, las relaciones parciales de gastos, velocidades y tirantes, y los parámetros de velocidad mínima y máxima, y velocidades y características del tirante, perdón, que podemos tener. Y aquí obviamente voy a encontrar, como mencionábamos, bueno, dependiendo de la topografía, que tengo valores de caídas, caídas libres, caídas escalonadas, pozos que pudiera necesitar, y características del flujo que voy a tener que corregir pues prácticamente en todos los tramos, ya que no cumplo con los valores de tirante mínimo de 1.5, que es lo que me pide la normatividad, y en los últimos tramos, la condición de velocidad mínima, que resultó de 0.22 con respecto a lo que se establece. Aquí entonces puedo identificar cuáles son esos tramos que voy a tener que corregir. Y adicionalmente, hay que recordar que voy a tener que corregir, ajustar el cálculo, por muy poco, de las cotas. Podría corregirla, ya que aquí me está pidiendo que la cota sea 436.96 y estoy obteniendo la 436.99, 3 centímetros arriba de lo que me pide el pozo de visita existente. Sin embargo, esto lo voy a ajustar para efectos del ejemplo del proyecto, que será la siguiente parte de este ejemplo, que la platicaremos en una siguiente sesión. Por el momento será todo. No olviden guardar su ejercicio, guardar los cambios realizados, y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.